Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos nuevamente en un programa de Contratapas. Lo van a poder escuchar y ver en el canal Contratapas de YouTube. Y no se olviden de poner me gusta, suscribirse, tocar la campanita, en fin, esas cosas que nos viene tan bien. Este es el programa número 33. Pueden opinar, hablar sobre lo que deseen. Nosotros todos los mensajes que lo recibimos lo pasamos al programa siguiente. Y este programa lo hacemos quien le habla, Héctor Gurbit, y Graciela Espadaro, mi compañera, que ahora nos va a contar de qué vamos a hablar en este programa, este podcast, como les dicen. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Héctor? ¿Cómo están ustedes? Dentro de lo que dice Héctor de que nos comenten, también pueden hacernos sugerencias acerca de los temas que les gustaría que nosotros tratemos. Eso estaría muy bueno. Y hoy tomamos, dentro de la misma época, diferentes autores. Yo me voy a encargar de las hermanas Bronte. Y Héctor de Gustavo Adolfo Bécquer. Las Bueno, hermanas Bronte son, para mí, un caso muy, muy especial de la literatura. Fíjense en que, por empezar, yo estoy hablando de las hermanas. Quiere decir que estoy hablando de varias autoras. Este tema de las hermanas Bronte, me llevó a la consideración de una duda eh, que realmente decía, ¿y esto cómo puede ser? Y se trata de si el talento puede considerarse genético. Busqué un poco sobre el tema y me encuentro con que la ciencia dice que los marcadores genéticos determinan la predisposición a destacar en actividades que tienen que ver justamente con la creatividad figurativa, la inteligencia o las habilidades lectoras. Eso en cuanto a la genética. Sin embargo, esto no garantiza de por sí el éxito y la práctica. Y acá viene la otra parte importante. El entorno familiar, educativo y social juega un papel crucial. La pasión y el interés por una actividad son determinantes en el proceso de aprendizaje, lo que en psicoanálisis es el deseo, esa pulsión, ¿no es cierto? Y de esta respuesta dada por la ciencia, las Bronte resultaron un combo perfecto. ¿Por qué? Porque genéticamente heredaron talento y además son un producto de una época que vamos a tratar con detalle. bien, yo antes de seguir con mi invitado de hoy, mi invitado que es Becker, les comento que tenemos 105 suscriptores, 108 visitaron el último programa y 10 likes, quizás ahora haya cambiado porque hace 24 horas que no lo miro. Y hemos recibido de Darcy Tortonese un mensaje, voy escuchando de a poquito, son dos temas que siempre me interesaron. María Fernández nos dicen bienvenidos, un gusto volver a verlos y escucharlos nuevamente con contenido e historias interesantes. Gracias. Graciela Bodica también nos dice un gusto volver a escucharlos. Me atraparon con sus historias, aspectos que no conocía de estos autores y que siempre han sabido concitar la atención de los lectores más allá de la coincidencia o no tanto en la fecha de su fallecimiento. Bueno, feliz inicio y próspero contratapa, querido decir acá, me salió mal la palabra, pero bueno, estaba mal escrito. Bien, y también hemos recibido un audio de Jorge Mensch, que es un poquito largo, nos envía un audio, lo que agradecemos, eh, hace algunos comentarios sobre Cervantes y su acercamiento a la lectura del Quijote, un libro del Quijote para niños, dice, es muy pesado para leer el Quijote, pero bueno, puede ser, puede ser.
hay algunos libros que no pasan de moda, de todos modos. Bueno, nada, eso es lo que quería comentar respecto de los mensajes que hemos recibido y muchas gracias. Yo empezaría entonces con Becker, con una primera impresión, que es el nombre de Gustavo, porque el nombre verdadero era Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida y había nacido en Sevilla el 17 de febrero de 1836. Ahí enseguida comprendí que fueron 100 años antes del nacimiento de Pizarnik, exactamente 100 años. Y como Pizarnik vivió pocos años, muere en 1870. Bueno, tomó el apellido Becker de su familia. Yo lo que digo es que esto genético evidentemente tiene algo que ver, ¿no? Porque el padre de Becker, bueno, ya lo vamos a comentar, era un muy buen pintor y un intelectual. Tomó el apellido de Becker de su familia paterna a la hora de firmar sus obras, evocando sus orígenes y el pasado ilustre de su familia, que en el pasado uno de sus ancestros se llamaba Becker de apellido. Debo decir, la fuente es creíble, es creíble. Según se dice, después de la Biblia y después de Cervantes, Becker es el autor más leído. Como el otro día vos comentaste que Cervantes era el Sí. segundo más leído, bueno, yo encontré este dato que me parece muy curioso. Murió a los 34 años y bueno, la muerte siempre de un escritor tempranamente propicia un poco a la mitificación del autor. Hay que tener presente que no solo fue un gran poeta, sino un gran prosista. Están sus leyendas de las que vamos a hablar y también escribe zarzuelas, género que refleja en forma teatral y divertida muchos aspectos de la vida española, con música y partes habladas. También hablaremos sobre el tema. Quizás el hecho significativo en el caso de Becker es que su padre se muere cuando él tenía 5 años y la madre se muere cuando él tenía 11 años, con lo cual se va a vivir con su tía materna, que se llama María Bastida, y luego fue acogido por su madrina, eso es muy interesante y muy particular, Manuela Monjay Moreno, que tenía una nutrida biblioteca y era muy lectora, con lo cual Gustavo leerá y será, con sus lecturas, el literato que luego fue. Así como el padre pintaba y también sus hermanos, su hermano Valeriano sobre todo, él también pinta y hay dibujos de él en el libro que lleva el padre con sus cuentas domésticas. El libro llevaba las cuentas de la familia y dentro de ese libro Becker, Gustavo, escribía. Sobre todo en donde él está frente a una tumba de su padre, hizo una pintura muy interesante que la pueden encontrar en internet y les recomiendo que la vean porque pintaba muy bien. Estudió Bellas Artes, siguiendo el legado de su padre, pero su hermano Valeriano aparentemente era mejor pintor que él. Eran una suerte de equipo los dos, porque Gustavo era el literato y Valeriano era el pintor, y estaban muy juntos, siempre estaban juntos. Eran 8 hermanos y luego de la muerte de los padres vivían en una situación económica bastante precaria, pero se la pudieron arreglar. En fin, seguimos entonces Bueno, con las yo les hermanitas. cuento un poquito las edades en que nacieron, las fechas de nacimiento y de fallecimiento de Charlotte, 1816-1855, Emily, 1818-1848, y Anne, 1920, perdón, 1920, 1820, 1849. Como Jóvenes. verán, murieron extremadamente jóvenes. Las tres son indiscutibles clásicos de la literatura inglesa y nacieron y vivieron durante la época victoriana. ¿Qué tiene de particular la época victoriana? Bueno, si se ponen a leer un poco características de esta época, van a encontrar muchas que la definen claramente. Pero en ese tiempo las mujeres de clases medias eran vistas como pertenecientes a la esfera doméstica. Y este estereotipo les exigía
que proporcionaran a sus hijos y maridos un hogar limpio y las obligaba a preparar la comida y criar a sus hijos. Los derechos de las mujeres eran extremadamente limitados en esa época, perdiendo inclusive la propiedad sobre sus propios salarios y sus bienes físicos. Y ahora vamos a la familia. La familia Bronte estaba compuesta por el padre, Patrick Bronte, un sacerdote anglicano y escritor inglés. Es el autor de los Cottage Poems de 1811 y El Ministerio Rural de 1814, además de artículos de periódicos y folletos, como así también varios poemas pastorales. Y por ahí podemos pensar en el gen literario. Pero por su parte, la madre, María Bronte, conocida por su vivacidad y su dulzura, devota metodista, escribe un tratado, Los beneficios de la pobreza en la conducta religiosa. Todo tiene que ver con todo por acá, ¿no? Que nunca fue publicado. Pero también ahí tenemos gen literario. Digamos como que vivían en una familia donde lo natural era la literatura, además de la religión, por supuesto. La madre fallece a los 38 años, probablemente de un cáncer de estómago. La pareja llegó a tener 6 hijos, 5 niñas y un varón. Las 2 hermanas mayores, María y Elizabeth, fallecen por tuberculosis alrededor de los 10 y 11 años, con pocos meses de diferencia. Convengamos en que la tuberculosis en esa época era una de las causas más comunes de fallecimiento. Habían sido internadas en el Cowan Bridge y allí padecen hambre, frío, la miseria, la violencia de los ancianos y los discursos sobre la condena eterna y los fuegos del infierno. A raíz de esta experiencia, el padre decide que los otros 4 niños se eduquen en casa. ¿Qué hacen en casa? Leían todo, absolutamente todo. Los poemas de Byron, las novelas de Walter Scott, los clásicos, pero también revistas de literatura y hasta los diarios de Londres, sobre los que luego las 3 mujeres, ellas, se atreverían a expresar sus propias opiniones. Fíjate, en esa época, mujeres expresando sus opiniones. Desde muy pequeñas escribían sin cesar poemas e historias semejantes a las que leían en los libros, y cosas de guerrero y doncellas seducidas en sangrientas batallas. Tal vez este tipo de literatura le iba más a Branwell, el varón, pero no a unas jovencitas que debían dar el ejemplo tan solo de piedad y virtudes domésticas. Con esto vamos a ver en qué se embarcan estos 4 chicos. A Bien, continuación. bueno, respecto de lo que vos decís, de la situación que vivían las mujeres en aquel tiempo, está en caso de Cumbres Borrascosas, donde ahí se ve en esa novela, se pinta muy bien la realidad. No me espolé, no me espolé. Después No, hablamos de Cumbres Borrascosas. bueno, hablaremos, pero vos sabrás más que yo simplemente hablo de oído, como dicen. Bueno, Becker, eh, lo de Becker es una poesía intimista. No voy a hablar demasiado de la poesía de Becker porque es la que todos conocen, ¿no? Sí, algunos detalles y sobre lo que Becker pensaba que debería ser la poesía. La de Becker es una poesía intimista, no es apropiada para declamar con énfasis, sino para decir en voz baja o acaso a susurrar. Además, no busca decir todo, sino sugerir. Además de gran poeta, dijimos que Becker era un excelente prosista y lo demuestran sus leyendas en el marco del romanticismo que tenía furor en aquellos tiempos, ¿no? En un texto básico para entender su obra,
distingue Becker dos tipos de poesía. La primera es magnífica y sonora. Así llama la poesía, ¿no? Pensemos que en aquel tiempo la poesía era rimada, generalmente rimada, y muy rimada de modo consonante, no asonante. Bueno, esa es la poesía que él decía que estaba en auge. No es esa la que a él le interesa. La que él intenta escribir es otra poesía, que la define de la siguiente manera: natural, breve, seca, que brota del alma como una chispa eléctrica, que hiere el sentimiento con una palabra y huye. Qué interesante eso, y huye. Bueno, ustedes, muchos habrán leído poesías de Becker y verán que son chiquitas y que, como dice bien acá, al final como huye, ¿no? Lo que está pasando. Desembarazada dentro de una forma libre, que parece libre, pero no es libre porque está rimada en forma asonante, lo cual supone o parece ser que fuera libre, lo cual no lo es. Para lograr que sea valioso, el poeta necesita empeñarse, todo esto lo va diciendo Becker, ¿no? En una lucha imposible, dice, dar forma precisa a ese sentimiento, intentar expresar con la mayor exactitud posible algo que por naturaleza es inefable, imposible de decir. Es decir, cómo decir los sentimientos en palabras, ¿no? Es el lenguaje que de alguna manera lo limita. Su poesía se instala mucho en la copla española. Recoge ese patrimonio en principio porque es de Sevilla y se nutre del folclore popular de la época. Después vamos a hablar un poquito sobre la copla, porque coplas hay también acá en la Argentina. La copla es una estructura generalizada, pero lo importante de la copla es qué quiere decir, cómo quiere decir, y ya lo vamos a ver. Porque también el romance tiene esa estructura. Bien, seguimos Bueno, continuando con volvemos Emily. a estos cuatro chicos que viven en un páramo, que están solos prácticamente todo el día, rodeados de libros. ¿Qué hacen? Crean un mundo imaginario. Esto es maravilloso. El mundo imaginario se llamó Glass Town, que vendría a ser la Confederación de la Ciudad del Vidrio. Y lo hacen a finales de 1827. Calculen ustedes que para 1827, Charlotte, que era la mayor, tenía 11 años. Entonces todos los demás eran menores. Eran re chiquitos y sin embargo, fíjense que este mundo imaginario llegó a tener rápidamente un sorprendente nivel de complejidad, con su geografía, gobierno, administración. Le armaron una historia propia e incluso tenían periódicos. Era un mundo virtual. Por su grado de desarrollo y participación de los cuatro, nos trae como una reminiscencia de los juegos de rol y hasta Ah, mira. incluso puede ser considerado un mundo virtual. Y esto que estoy diciendo está profundamente documentado porque quedaron la cuestión de la geografía de ese mundo, de las historias, del gobierno. Me parece notable lo que acabo de decir, ¿no es Sí, cierto? claro. Ellos recibieron muy fuertemente, porque todos los autores tenemos influencias literarias, de eso no nos escapamos, todos tenemos algo que resuena más en nuestra obra. Y ellos recibieron fundamentalmente influencia literaria de Lord Byron, un poeta de la época maravilloso, de Las Mil y una Noches y del romanticismo de Walter Scott, contemporáneo del filósofo Wordsworth y de Coleridge. Ahora nos planteamos, empieza a pasar el tiempo. ¿Y qué puede hacer una mujer, me refiero en este caso a las tres hermanas, que no es rica, pero tampoco pertenece a la clase de los llamados trabajadores, dedicados a trabajos agrícolas, y que es demasiado casera? Este es el problema de las hermanas Bronte, que fuera del círculo cerrado de unas pocas familias amigas,
tienen poco contacto con la población. Están entre las personas que tienen conocimiento, pero el padre tiene unos honorarios muy modestos que nunca se verán incrementados. Una joven de familia decente tenía que prepararse entonces para ser esposa y madre, pero casarse no era un asunto fácil. Hacía falta poseer una dote aceptable o belleza notable y tal vez al menos como para conformarse, un carácter sumiso. Las hermanas Bronte no cumplían con ninguno de los requisitos. Que no eran muy lindas, ¿no? No, no eran lindas, no eran dóciles y no tenían plata. Así que estaban muertas En con el el tema del horno. casamiento. No, 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 no iban ni para atrás ni para adelante. Entonces, ¿qué pasa? A medida que van creciendo, está cada vez más claro que van a tener que dedicarse a la enseñanza. Al menos Charlotte y Anne, porque Emily era demasiado huraña y sensible y enfermaba gravemente siempre que se alejaba de la casa y debía relacionarse con extraños. Así fue como Charlotte y Anne se vieron obligadas a alejarse del hogar para trabajar como profesoras en internados o como institutrices de los hijos de familias ricas, sintiéndose frustradas y humilladas, sintiendo que malgastaban sus vidas. Y en medio de esta situación crítica, se les va a ocurrir una idea que les voy a contar después de A esto. propósito, bien, bien, seguimos aquí con Becker. Yo me acuerdo que mis hijos jugaban a este juego de rol, horas se pasaban, no sé, bueno, en fin, eso pasaba en los tiempos de los años 80. Bueno, Becker, muy joven, ya muy joven, se va a Madrid, ¿no? Se va a Madrid como una aventura y va a probar suerte. Y miren lo que dice sobre Madrid, dice lo siguiente: ¿es esto Madrid? ¿Es este el paraíso que yo soñé? Dios mío, qué desencanto tan horrible. Madrid, sucio, negro, feo, como un esqueleto descarnado, gritando bajo su inmenso sudario de nieve. Terrible. Después Ah, cambia un poquito de opinión, pero esa fue la primera opinión, la primera terrible. sensación que siente sobre Madrid. Luego se dedica más que a la poesía y a la literatura para sobrevivir como periodista. Es decir, como la poesía no le estaba dando demasiado, las leyendas tampoco, bueno, empieza a trabajar como periodista en el periódico, un periódico que se llamaba El Porvenir, que según dicen los libros, mucho porvenir no tuvo porque le pagaban poco y al poco tiempo no funcionó más. Así que vamos con esto y seguimos con otro episodio de la vida de Becker. Bueno, eh, ya las plantamos en una situación desesperante a las tres muchachas. En medio de esta situación absolutamente crítica, acuciadas por la necesidad económica y por su ansia de no volverse a separar, porque eran los cuatro, se hicieron tremendamente unidas. En ese momento, las tres hermanas Bronte deciden probar suerte como autoras. En 1846 editaron una selección de sus poemas. ¿Pero qué hicieron? Lo hicieron bajo seudónimo. ¿Por qué bajo seudónimo? Porque una mujer que en esa época se atreviese a publicar era vista con una enorme desconfianza y toda clase de sospechas se abalanzaban de inmediato sobre su reputación. Y lo que menos querían era arruinar la reputación. Así que firmaron con los nombres de Currer, Ellis y Acton Bell. Fíjense, respetan la primera inicial. Charlotte es Currer, eh, Emily es Ellis y Anne es Acton y el apellido Bell. Y lo hacen como si se tratase de tres hermanos. El libro
obtuvo buenas críticas, pero adivina cuántos ejemplares vendieron. 1000. ¿Cuánto? 1000. Uno. Ah, Un único ejemplar fue vendido. Terrible, terrible. como yo en algunos casos, así que. Así es que Charlotte, firme y decidida, le propone a sus hermanas probar suerte con la novela, un género que generaba más ingresos que la poesía, como es actualmente. No Sí. cambió en nada el tema este. Fue así como a lo largo de 1846, las hermanas Bronte permanecieron encerradas en la casa rectoral de Haworth, repartiéndose las tareas domésticas para después, por las tardes, trabajar las tres juntas en el pequeño comedor de la vivienda. Y ahora les voy a contar qué escribió cada una. Dale Bien. nomás. Bueno, yo, por supuesto que de Becker voy a hablar aquellas cosas curiosas, ¿no? Y entre ellas que me llamó la atención, porque él promueve, tenía muchas ideas, era un hombre con muchas ideas, muy interesante, promueve la historia de los templos de España, para dar a conocer la tradición española a través de sus templos, de su arquitectura y de su historia, ¿no es cierto? Para hacerlo, como era una tarea bastante grande la que se propone, pide una audiencia en el palacio para que la apoyen económicamente. Y la reina, Isabel II, yo no sé si es la misma Isabel, pero bueno, Isabel II Parece que decide, repartía plata parece, nomás Isabel. decide suscribirse. O sea que comenzó con el proyecto con el aval de la corte. Y comenzaron con la ciudad de Toledo. Desgraciadamente, se quedaron en Toledo, es decir, no más allá que Toledo. Entonces se quedó un poco de vuelta nuevamente sin dinero y sin trabajo y se dedicó entonces a escribir zarzuelas. Te vamos a contar después qué es una zarzuela. Y entra como escritor en el periódico El Contemporáneo, ya no es El Porvenir, sino El Contemporáneo. Es así como logra cierto desahogo económico. Bueno, en mi próxima alocución voy a hablar de las mujeres. Muy bien. Bueno, estas tres hermanas que se pusieron a escribir mientras tenían un problema grave. El hermano, Bradwell, se dedicó al alcoholismo y a la drogadicción. O sea, tras todo el problema económico que tenía en el futuro y todo, cargar con esto del hermano, que era sumamente creativo e inteligente y que entonces, más que nada, te imaginas, al padre, el hijo varón en esa situación le dolía horrores, Claro, porque claro, era el el que único iba a ser varón. el orgullo de la familia, el único varón. Bueno, Charlotte, que acababa de cumplir los 30 años, escribió Jane Eyre. Emily, con 29, Cumbres Borrascosas, la que vos viste. Y Anne, con 27, Agnes Grey. ¿Qué tienen en común sus obras? Que las tres utilizaron elementos autobiográficos. Sus historias, sus experiencias, sus amores frustrados, sus sueños y deseos ocultos fueron vertidos por ellas en esas obras que tras ser publicadas con sus seudónimos, provocaron intensos reproches morales por parte de los críticos literarios de la sociedad victoriana. Y se preguntaban, ¿quiénes eran esos misteriosos tres hermanos que se atrevían a escribir unas novelas en que las mujeres no eran seres pasivos y sumisos, sino personas complejas, llenas de ansia y rebeldía? A pesar de estas críticas, se abrieron camino entre los lectores, tal vez asombrados por la pasión que había en los relatos, que realmente ellas llegaron a describir con un atrevimiento inaudito. Emily, molesta por las duras críticas recibidas,
Fíjense en que Emily siempre fue la más sensible, la huraña, la que no quería salir, la que no trabajó como institutriz. Decidió que no iba a publicar más y regresó serenamente a su vida cotidiana. En cambio, Charlotte y Anne se animaron a seguir escribiendo. Charlotte inició Shirley, una obra con trasfondo político, y Anne, la inquilina de Whitfield Hall, una sorprendente novela sobre la capacidad de una mujer para superar los estrechos límites impuestos por la sociedad. Fíjate que son mujeres que hablan de mujeres en sus escritos. Claro. En septiembre de 1848, devorado justamente por el alcoholismo y la drogadicción que les mencionaba, murió Bradwell, con tan solo 31 años. Emily, la sensible, no logró recuperarse de la pérdida del hermano y debilitada por una veloz tuberculosis, otra con la tuberculosis, falleció en diciembre a los 30 años. 5 meses después, en mayo, fallecía Anne destruida por la misma enfermedad. Charlotte siguió adelante como pudo. Se casó a los 37 años con el coadjutor de su padre y unos meses después, en marzo de 1855, murió como consecuencia de las complicaciones de un embarazo tardío. Ah, mira. Vida trágica, trágica, trágica. Bien. Bueno, vamos a hablar de las mujeres de Becker. Dale. Cuando llegó a Madrid, frecuentó a una mujer de la que él estaba profundamente enamorado, que se llamaba Julia Spin, que era cantante de ópera. En los textos de Julia aparece también Gustavo y también hay 2 rimas dedicadas a ella. Gustavo se enamoró de ella y a partir de ese amor no correspondido empezó a escribir las rimas. Vamos a leer una muy breve. ¿Sabes si alguna vez tus labios rojos quema invisible atmósfera abrasada? Que el alma que hablar puede con los ojos, también puede besar con la mirada. Bueno, muy de Becker, ¿no? Es obvio decir Sí, que sí. las rimas se llaman rimas porque, bueno, están rimadas, ¿no? Porque a veces, claro, Una explicación. no, es que a veces uno lee a Becker, yo sé que a mí me pasó cuando yo era muy pequeño y la leía, ¿no? Yo pensaba que era libre la poesía esa, que no había rima. Bueno, era mentira. Bueno, es rima sonante y esa cualidad le produce esa sonoridad que describe muy bien el mismo Becker, como lo decíamos antes. Las rimas las escribe entre 1859 y 1861 y buena parte de ellas están dedicadas justamente a Julia Spin. Las primeras para halagarla y las segundas debido al rechazo con mucho dolor. Y lo rechazó un Bueno, poco, dolor, por lo menos dolor, no, no. dolor, sí, sí, dolor por el rechazo. Y fíjate que Julia lo rechazó un poco humillándolo. Le dijo, Becker, eres un hombre sucio, le dijo, ¿no? Bueno, luego Julia se casó con un ministro, ¿no? De Hacienda, digamos, del Estado, y la situación económica de Julia fue mucho mejor que lo que hubiera sido si se hubiera casado con Becker, ¿no? Algo que Gustavo no tenía. Y finalmente se casa con Carla Esteban. Hay leyendas sobre su mujer, es una en Toledo, luego una mexicana. No hay noticias al respecto, son habladurías sobre sus amoríos. Es que antes de morir pide que se quemen sus diarios íntimos y efectivamente lo hace. Cuando se muere, se editan sus obras completas, pero se tachan algunos textos que hacían referencia a sus enfermedades. En la próxima hablo de sus enfermedades. Buenísimo, sí, estamos con el tiempo que Estamos con nos el está tiempo corriendo. justo, sí, pero Sí, yo bueno, voy a, voy a, quedará voy a afuera decir, lo que voy no a se decir puede. muy poquito. Una sinopsis de Jane Eyre, la novela de Charlotte. Es una novela clásica de amor
precursora del feminismo y la psicología moderna, sobre una huérfana que enfrenta su destino gracias a su inteligencia e integridad inquebrantables. Bien, bien, Charlotte, es ella. Es al mismo tiempo una crítica punzante a una sociedad rancia y un himno aguerrido a la valentía y romance. La obra de Emily, Cumbres Borrascosas, la única novela que escribió, porque después lo que sí tiene es la poesía completa, ¿no es cierto? Pero Cumbres Borrascosas es considerada una obra maestra de la literatura inglesa. Eh, es una novela en la que explora las fuerzas destructivas del amor y la venganza. Ambientada en los páramos, ellos vivían en un páramo de Yorkshire, sigue la tumultuosa relación entre Heathcliff, un niño adoptado de origen desconocido, y Catherine, su amor imposible. Con una atmósfera oscura y personajes intensamente complejos, la obra aborda temas como la obsesión, el poder y las profundas cicatrices que dejan los vínculos humanos. Bueno, eh, yo dije que las tres tenían características autobiográficas y con mencionar algo de la sinopsis de la obra de ellas dos, ya ven que tiene que ver con sus vidas. Bueno, y les debo, porque ya no llego, la de Agnes Grey. Muy Dale, dale. brevemente, la enfermedad de Becker, porque Becker le dicen que muere de tuberculosis, pero en realidad Becker muere de sífilis. Uno de sus poemas que fueron eliminados de las rimas dice así, son 4 versos: una mujer me ha envenenado el alma, otra mujer me ha envenenado el cuerpo, ninguna de las dos vino a buscarme, yo de ninguna de las dos me quejo. Y él efectivamente muere de sífilis, pero dicen que es tuberculosis porque la sífilis estaba tan mal vista como podría ser el SIDA a fines del siglo XX, digamos, en ese sentido. Bueno, y Muy estamos bien. llegando al final. Una cosita sola agrego. Iba a hablar un poco sobre la filmografía, porque hay distintas versiones, muchísimas, de Jane Eyre, de Cumbres Borrascosas y de La inquilina de Whitfield Hall. Pero lo que les quiero recomendar, la van a encontrar en YouTube, la película Invisibles, la historia de las hermanas Bronte, de 2016. Es excelente cómo muestra la época, los caracteres de ellas, a los realmente desafíos que se enfrentaron. Es una obra maravillosa esa película. Y por supuesto, si pueden, acérquense a la obra de estas tres increíbles mujeres. Bueno, muchas gracias a la audiencia. Nos veremos en el próximo podcast. Así que, bueno, Graciela, tu último mensaje y nos estamos yendo porque se acaba el Bueno, tiempo. no, no nos dejen solos, seguimos con este programa chismoso de la literatura. Gracias por estar.